¿Cómo están? Bendecidos. Dígale a su hermano que está enseguida. Hoy es un día tremendo del Señor para ti. Pero tremendo, dígale, es un día tremendo para ti. Ni te lo imaginas lo que Dios va a hacer contigo hoy. Amén. Amén. Muy bien. Tome su lugar. Vamos a irnos rapidito porque se nos pasa el tiempo y el tema que traigo esta tarde es un poquito largo. Les digo de una vez que no voy a terminar. Voy a dar solamente lo que es la introducción porque es un tema muy largo y muy extenso. Pero he estado orando mucho a Dios para que me dé la revelación y que me diga qué es lo que, por donde Dios nos quiere encaminar. Y Dios ha puesto, como les dije la vez pasada, un encargo en mi vida. Dios ha puesto una encomienda. Y hay algo que Dios me está usando, o que me usa, y que me doy cuenta que me usa en ese aspecto. Es de siempre estar jalando a las personas para que no se queden en su comodidad y en su confort. Eso es lo que Dios me usa. ¿Sí o no, Rosita? Amén. Eso es donde Dios me usa. Y entonces una de las cosas que yo siempre estoy es que quiero que la iglesia vaya más allá. Que no nos conformemos, que no nos metamos en nuestro conformismo, sino que siempre vayamos más allá. Y es tiempo de que la iglesia dé pasos de fe agigantados, grandes, fuertes, para que sepan, la iglesia tiene que saber que tiene un Dios todopoderoso y que en este tiempo se requiere tanto de su presencia en nuestra vida como nunca antes se ha necesitado. Vivimos en una generación terrible, rebelde, desobediente, violenta. Esa es la generación que estamos viviendo ahora. Pero el único que tiene la respuesta para ellos es usted y soy yo. Amén. Así que por eso en esta tarde, hoy quiero tomar un tema muy extenso, porque yo quiero que la iglesia empiece a practicar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es necesaria en este tiempo. Diga, es necesaria en este tiempo. Amén. ¿Sí? Este es algo que muy comúnmente en las iglesias no se habla, porque tienen rechazo a esos temas. Porque hay ideas preconcebidas en la mente de los cristianos y no le quieren entrar ahí. Pero hace mucho Dios nos metió ahí. No fui yo quien lo buscó, sino Dios nos metió ahí. Entonces, esta mañana vamos a tratar el tema de la liberación. Que para muchos es un tabú y que para muchos lo rechazan y que para muchos dicen, no. Pero esta mañana yo quiero que usted esté al pendiente. Y que a través de la palabra de Dios y la experiencia que nos ha dado con el tiempo, usted pueda aprender, amén, acerca y relación a esto. Así es que si usted es una persona que apunta y que anota, hágalo, porque hoy va a recibir una revelación tremenda, amén. Yo le voy a pedir a mis hermanos, por favor, que si tiene un niño por aquí, llévelo a su lugar, llévelo a los cuneros o llévelo a la escuelita dominical para que usted no se distraiga, por favor, que esté atento y que sepa que en esta mañana Dios tiene una enseñanza tremenda para usted. Amén. ¿Sí? Así que no quiero que se me distraiga, quiero que usted esté atento, quiero que nos mantengamos ahí en nuestro lugar y lo menos que nos podamos parar va a ser mejor, ¿ok? Déjeme decirle algo, nosotros tenemos que aprender a discernir cómo es que nosotros tenemos que estar supeditados y expensas a lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer. Cuando usted está en esa sintonía y en esa armonía, usted siempre tiene que estar cuando el Espíritu de Dios está. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos a lo que Él nos quiera decir, a donde nos quiera mover, a donde nos esté enseñando hacia dónde dirigirnos. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Perfecto. Vamos a iniciar esto con unas preguntas, porque vamos a ver acerca del ministerio o la revelación del ministerio de la liberación. Amén. Pero comenzamos con algunas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. Y tal vez usted y yo esta mañana nos tendremos que preguntar que con cuáles problemas difíciles hoy en día usted y yo nos estamos enfrentando. ¿Con qué asuntos estamos luchando en nuestra vida que a veces no son días ni son semanas, sino que han sido meses, inclusive son años en los que estamos luchando ahí y que no hemos podido salir de esa circunstancia en la que nosotros estamos metidos. Amén. Tal vez algunos pensamos que sabemos a lo que estamos enfrentando, pero es posible que muchas de esas circunstancias a las que nos enfrentamos son algo mucho más allá de lo que usted ha podido ver o ha podido experimentar. Entonces, yo quiero esta mañana compartirle algo un poco de mi experiencia, de lo que
en mi vida ha sido el ministerio de liberación, cuál es, cómo ha sido en nuestra vida, qué es lo que hemos hecho, hacia dónde Dios nos ha llevado. Amén. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en la vida con relación a esto? Y quiero decirle que esto está para todo hijo de Dios. Amén. Para todo hijo de Dios que quiera vivir en la libertad, ¿sí? Porque Dios quiere que usted sea libre. Sea verdaderamente libre. Amén. ¿Sabe para qué quiere que usted sea libre? Para que sea usted una persona fructífera en el reino de Dios. Para eso Dios lo quiere a usted libre. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros nos encontramos en las Escrituras que efectivamente la Biblia nos dice que Dios nos promete vida, una vida abundante. Amén. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros nos encontramos en que en nuestro caminar en Cristo esa vida abundante no la experimentamos en nuestra vida? Hay áreas en nuestra vida que todavía están ahí atorados en algo. Yo era una persona con muchos temores, con muchos miedos, con una autoestima por los suelos. Si usted me hubiera dicho hace muchos años atrás que yo iba a estar aquí enfrente hablando con usted, yo hubiera dicho, no hombre, ni loco iba a estar ahí yo. Una persona introvertida que no le gustaba hablar, metida en sus propias circunstancias y situaciones por muchos aspectos de mi vida. Entonces, esas son las cosas en las que nosotros luchamos y que a veces no encontramos respuestas. Dijimos, ¿cómo es posible que yo pueda estar padeciendo eso aún después de que conozco a Cristo y que la palabra de Dios me dice que soy una nueva criatura, que todas las cosas son nuevas para mí, amén, y que yo debo disfrutar de esa vida abundante? Entonces, ¿qué está pasando? Amén. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué siempre hay algo como que nos atora? Gracias, Carlos. Como que nos está atorando y no avanzamos. Amén. Bendito sea Dios que un día Dios nos enseñó y nos mostró esto. Porque nuestra vida, a pesar de estar en el ministerio, a pesar de ser, nosotros nos convertimos en octubre, a mediados de octubre del año 78. No hagan cuentas, por favor. El año 78, y déjeme decirle que inmediatamente, a los pocos meses, Dios nos llamó a su servicio inmediatamente. Dios nos conquistó de una manera tremenda, conquistó nuestros corazones, y nosotros con todo nuestro corazón le servíamos. Amén. ¿Sí? Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que pues nuestra vida no es lo que la palabra de Dios decía. Claro, estábamos en nuestro primer amor, empezamos a conocer a Dios, empezamos a hacer muchas cosas, amén. Pero yo veía a nuestros hermanos que ya tenían más tiempo ahí, que ellos tampoco experimentaban esa vida, amén. Inclusive a ministros y líderes los veíamos cómo estaban atados a muchas circunstancias, a enfermedades, a dependencia de pastillas y somníferos para poder dormir, a enfermedades recurrentes en su vida. Los veíamos a veces que el carácter de ellos no estaba bien formado todavía. Amén. Inclusive muchos veíamos que tenían una doble vida, que en la iglesia eran unos, pero fuera de la iglesia eran otros. Y entonces todas esas preguntas se nos venían en nuestra mente. ¿Cómo es posible? Si no se supone que nosotros debemos de tener la mejor vida de todos porque conocemos a Dios. Dios vive en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nos empezamos a pensar que había algo que no estaba haciendo bien, que había algo que no estaba produciendo las cosas como debí de hacerlas, que había algo que nos estaba atorando, que había algo en lo que nosotros no podíamos avanzar. Amén. De repente yo me encontraba con algunas circunstancias y mis reacciones eran violentas. Y no sabía por qué, pero me enfrentaba y violentamente respondía. Yo decía, ¿pero por qué? Si Cristo está en mi corazón y la Biblia dice que Él puso paz en mi corazón, ¿por qué reaccionó así? ¿No le ha pasado a usted eso? O sea que entonces sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué? Nuestras preguntas eran constantes. Decíamos, ¿por qué? Todos estos creyentes que nosotros conocemos, ¿por qué no logramos vivir esa vida abundante que Dios nos ofrece? Amén. ¿Por qué cristianos nacidos de nuevo que vemos que aman a Dios? Porque no está gente que no ama a Dios, lo aman a Dios y le sirven con todo su corazón. ¿Por qué no pueden vivir en la libertad a la que Dios les llamó a vivir? Amén. ¿Por qué aún gente que vemos que Dios usa,
no es capaz en determinado momento que Dios ha empoderado a esas gente a superar adicciones que tienen en su vida. Adicciones a la comida, al cigarro, a las pastillas, a las drogas. ¿Por qué? Tú ves a gente que Dios usa tremendamente y después lo ves en otro lugar, haciendo otras cosas muy diferentes. ¿Cómo es posible? Y entonces todas esas preguntas venían a nuestra mente. ¿Cuántos luchas con fortalezas mentales ahí en su mente están ahí siempre, continuamente, hablándoles? Y a muchos de ellos esos pensamientos, aunque están aquí en la iglesia, los llevan a meterlas en la depresión. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda estar en depresión? Entonces todas esas preguntas yacían en nuestro corazón y andamos buscando la respuesta para las cosas porque no la encontrábamos. Amén. Sí sabíamos que éramos nuevas criaturas, sí sabíamos muchas cosas que la palabra de Dios dice, amén, pero la vida abundante que Dios nos ofrecía no la podíamos vivir, amén. La Biblia dice que en la cruz Jesús pagó el precio completo por usted y por mí. Su muerte fue un acto legal en el ámbito espiritual, en donde Él hizo una transacción. O sea, Él en el ámbito espiritual hizo una transacción. ¿Qué fue lo que hizo? Él se puso en lugar mío y murió en la cruz para darme esa vida abundante. Él derramó su sangre para que yo tuviera vida, dice, y vida abundante. Amén. Entonces ya no habría otra cosa que hacer. Él mismo cuando fue crucificado, antes de partir, dijo, consumado es. O sea, yo lo he consumado todo, lo he hecho todo, ya no hay nada que hacer, todo está hecho a través de mí. Amén. ¿Sí? Entonces ese sacrificio para nosotros es el que nos libró de toda atadura de pecado. Mas sin embargo en la práctica, ni yo, ni muchos hermanos, ni aun líderes en la iglesia podíamos experimentar la vida que la palabra de Dios nos había dicho. Amén. Estábamos por completo muchas veces atados a muchas cosas que no nos dejaba vivir en la libertad. Algo ataba nuestra voluntad, algo ataba nuestra vida. Nos impedía agradar a Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Amén. Cuando Dios nos levantó como líderes o como pastores, nos encontramos hablando con los líderes a cada instante y veíamos las luchas que tenían. Nos la pasábamos aconsejándolos que cambiaran su conducta, que la palabra de Dios decía esto y que la palabra de Dios decía otro. Pero nos dimos cuenta que ellos no vivían lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es gozo, paz. ¿Qué más dice? Justicia. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Pero nada de eso era real en sus vidas. Y ni aún en las nuestras era real, que estábamos pastoreándolos nosotros. Entonces había algo en lo que no encontrábamos respuesta. Algo que decíamos, ¿por qué sigue sucediendo eso? Si nosotros deberíamos ser las familias, los hombres, las mujeres más felices del mundo porque tenemos a Dios. ¿Qué falta todavía? ¿Qué falta en nuestra vida para poder hacerlo? Amén. Lo triste era que había otras cosas que nos llamaban la atención y que de alguna manera nos preocupaban. Que no veíamos en nuestra vida, ni en la vida de la iglesia, ni en la vida del liderazgo, rasgos de crecimiento espiritual en la vida de ellos. Entonces algo estaba atorado, algo estaba demorando que nosotros pudiésemos avanzar en nuestra vida espiritual. Amén. Tal vez les estoy presentando un panorama muy feo, pero eso era la realidad de mi vida. Yo no les puedo negar las cosas, porque así era mi vida. Entonces, a medida que nosotros tratábamos de entender las cosas y buscar soluciones a las necesidades que teníamos, principalmente las nuestras, entonces el Señor empezó a revelarnos las respuestas. Y era precisamente cuando un día Dios nos llevó a conocer este precioso y hermoso ministerio de liberación. Amén. Él nos llevó a conocer esto. Y cuando a mí me dijeron, es que tú tienes que ser liberado, dije, ¿qué? ¿What? Si no sabes cuántos años de cristiano tengo. Y me dijo, ¿y?
Y empezó todas esas preguntas que les hice ahorita y que me hice yo, me los empezaron a hacer. ¿Eres feliz? ¿Realmente estás viviendo la vida abundante? ¿No tienes ningún...? Y empecé a pensar. Entonces Dios nos empezó a meter por procesos. Primero nos metió a tener una sanidad de nuestra alma, una sanidad interior. Por ahí nos metió en el proceso. Y empezamos a descubrir que estábamos con tantas cosas, que mi vida estaba llena de amargura, de rechazo, estaba llena de odios y de rencores por mi vida pasada, por los tratos que había recibido, que mi corazón estaba tan contaminado por circunstancias que pasé en mi vida, que toda mi vida había habido tanto de mi pasado porque me acordaba lo que me hicieron, lo que me dijeron, siempre mi vida estaba pensando en eso. Y eso era algo que no me dejaba avanzar, siempre me atoraba y no solamente me dejaba en él, sino me llevaba hacia atrás. No sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana. Pero esa era mi vida. Hasta que Dios nos metió en esos procesos. Amén. Nos metió en el proceso de sanidad interior y luego nos metió en el proceso de liberación. Me dijeron, tú aquí no puedes ser líder si no pasas por un proceso de liberación. Porque es la única manera que tú puedes avanzar en el reino de Dios mientras tú no seas libre de todas aquellas cosas que te aquejan en tu vida. Amén. Así que yo esta mañana quiero decirle que usted y yo todos necesitamos pasar por el proceso de liberación. Cuando yo pasé por ese proceso, no sabe cómo Dios me disparó tremendamente a cosas que yo jamás pensé hacer. El hombre introvertido, con la baja autoestima, que pensaba de sí mismo que no servía para nada, ¿verdad? Ese hombre llegó en determinado momento a ser tan osado para hacer cosas que yo mismo me quedaba asombrado. Decía, ¿cómo, de dónde agarré yo esta valentía si yo antes era un cobarde y no podía enfrentar las cosas? Porque Dios, cuando tú te dispones a que tu alma, a que tu espíritu sea verdaderamente libre, Dios empieza a usarte poderosamente. Y yo sé aquí que en esta mañana hay muchos hombres y mujeres que desean ser usados por Dios tremendamente. Amén. Así que ahorita que estaba sentado hoy ahí, el Señor me dijo, tú necesitas hacer de este lugar, escúcheme iglesia, tú necesitas hacer de este lugar un cuartel de generales de guerra. Y le dije, sí, Señor. Sí, Señor. Yo me aviento ese reto. Y usted sabe que cuando Dios pone retos, las cosas no son fáciles, ¿verdad? Porque nos encontramos con tanto rechazo y con tantas cosas, con tanto estorbo cuando se quiere hacer la voluntad de Dios. Pero le dije, no importa, Señor, yo me lo echo. Y hace unos meses les dije que quién me seguía, porque dije que Dios tenía cosas grandes para ustedes. Y muchos dijeron, yo, pastor, yo, pero bueno, pues si me quieren seguir siguiendo, vamos para allá. Amén. Vamos a llevar esta iglesia más allá de lo que ha ido. Porque Dios lo quiere hacer, no porque es algo que yo piense o porque yo quiero, porque yo esté aquí, sino porque Dios me lo ha mostrado y sé que Dios lo va a cumplir. Por eso Dios está haciendo lo que está haciendo en este tiempo, en este lugar. Porque Dios está interesado en ti. Porque Dios quiere que tú avances, porque Dios quiere que no te detengas, porque Dios quiere que no estés ahí sumido en tu condición humana de, ¡ay, pobrecito de mí! ¡Ay, mira lo que me hicieron! ¡Ay, mira lo que me tornaron! ¡Ay, mira! Y siempre estás así y nunca avanzas. Así era mi vida. Siempre estaba pensando en lo que me hicieron, en lo que me dijeron. Hasta que un día el Señor me dijo, ya salte de ahí, porque así no me sirves para nada absolutamente. Yo no sé quién le esté hablando Dios esta mañana, pero necesitamos avanzar y necesitamos ir más allá. Ya se acabó el tiempo de estar sentado solamente y venir a ver, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿En qué me vas a bendecir hoy, Señor? Es tiempo de que usted se levante de su asiento y le diga, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para tu reino. Estoy para extenderlo. Estoy para hacer tu voluntad.
Estoy para hacer las cosas que tú me digas. Estoy para ir a donde tú me quieres llevar. Hacer las cosas que tú me mandes, que tú me ordenes. Hay tanta rebeldía en la gente y hay tanta rebeldía en la iglesia. Perdóneme que se lo diga, pero así es. Y es triste. Están muy serios, ¿verdad? Yo no los hago reír como el doctor Alejandro. Él los hace reír mucho y qué bueno. Pero si usted se ha dado cuenta, ahí risa y risa, pero ¡pum!, nos avienta las cosas. ¿Verdad? ¿Sí se ha dado cuenta o no? Pero pues como él los dice, yo lo digo serio, él los dice riéndose, bueno, pues ahora esa es la otra cara de la moneda. Yo se lo digo serio porque para mí es cosa seria. Yo no digo que para él no sea cosa seria, es su manera, ¿verdad? Y Dios lo usa tremendamente, lo hemos visto, ¿verdad? Pero yo esto lo veo serio para usted. Pero ¿sabe por qué se lo quiero impartir esta mañana? Porque quiero que usted aprenda. Porque saben, nos encontramos en el camino a tanta gente que, es que pastor, es que mire que estoy luchando con eso. ¿Y qué he hecho? Pues nada, pastor. Yo le voy a estar dando las armas que usted necesita para hacerlo. Son armas, dice la palabra de Dios que son armas poderosas en Dios. Amén. ¿Para qué? Para destruir toda fortaleza que está en tu mente y toda fortaleza que está ahí, la echas por tierra en el nombre de Jesús y entonces empiezas a avanzar y ninguna fortaleza te puede detener. Así cuando el Señor le dijo a Josué, tú ve y marcha adelante. Y cuando llega el tiempo, tú y el pueblo van a gritar, ¡ah! ¿Y qué va a suceder? Las murallas se van a caer. Pero ¿sabe que las murallas no se cayeron así? Así es, la tierra se las tragó las murallas, ¡pum! Porque dice que el pueblo avanzó hacia adelante. Pues esas murallas en tu mente y en tu vida se van a caer en el nombre de Jesús. Y tú vas a seguir adelante. Y nada te va a poder detener. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que yo te voy a sacar de tu comodidad. Te voy a sacar ahí de tu asientito que estás ahí muy cómodo. Les voy a poner las sillas de los retiros para que estén un poquito más incómodos y no se me duerman. No se crea, perdónenme. Entonces, hijos de mi corazón, estamos aquí para hacer una iglesia que trascienda. Una iglesia que no solamente se conforme a lo que el mundo nos dice y lo que el mundo nos mete, sino que seamos una iglesia que siempre está dispuesta a hacer la voluntad. Entonces, ¿cómo podemos ir a la ciudad y tomar la ciudad si ni siquiera sabemos cómo hacerlo? Si traemos tantas luchas con nosotros mismos que no sabemos, ¿cómo vamos a conquistar una ciudad si ni siquiera te has conquistado tú mismo? ¿Cómo lo vas a hacer? Te pregunto yo. Conquístate a ti mismo y luego Dios te va a llevar a conquistar otras cosas. Amén. Ahora, muchos piensan que la realidad de los demonios no es cierto. Muchos dicen, no, es que el infierno está aquí en la tierra porque mira cómo vivimos. Ay, mi hijo, ni siquiera sabes el propósito por el que estás aquí en la tierra si tú piensas así. Amén. Entonces nosotros empezamos a entender lo que era la liberación. Empezamos a entender no solamente ya escrituralmente, porque leíamos en la palabra de Dios que Jesús hacía liberaciones, que los discípulos hacían liberaciones, que ellos arrancaban a la gente de las garras de Satanás. Amén. Porque nosotros anteriormente solamente lo veíamos como una perspectiva intelectual, algo que sabíamos, pero que no había una experiencia en nuestra vida. Amén. Nosotros inclusive a los pocos meses de habernos convertido, Dios nos metió en una experiencia con una chamaca ahí en la iglesia, en ese ámbito, en una mujer poseída porque andaba metida en muchas cosas. De repente es un jueves en la noche, estábamos en un culto de estudio bíblico y empezamos a oír gritos allá atrás de la iglesia. ¡Ay, ay, ay! Ya saben cómo han oído esos gritos, ¿verdad? Bueno, esos gritos empezaron y entre más pasaba el tiempo, más cerca se oían. Resulta que esa muchacha la trajeron a la iglesia y la pusieron ahí. ¿Por qué? Porque venía endemoniada esa mujer. Amén. Se había estado metido en hacer tantas cosas, jugando con la ouija y no sé qué tantas cosas. Amén. Y entonces la trajeron ahí y éramos, ¿cuántos éramos, hijita? ¿Te acuerdas? Había un hombre así, más alto que yo y así. Y estaba el pastor y estaban los líderes. Y estábamos como 10 ahí contra ella y no podíamos con esa. Y era una muchacha flaquita, no se piensa que era robusta. No podíamos contra ella. O sea que a los meses de que yo me convertí empecé a decir, caray, ¿qué es esto? Amén.
Y nos dijo el pastor, los que no quieran, los que váyanse mejor. No los quiero aquí, sino no quiero estorbos y váyanse. No, pues el valiente de Cedillo se quedó ahí. Y ya estaba, yo ni sabía ni qué onda, pero ahí está ella. Amén. Entonces, esa chamaca duraron semanas para liberarla, esa pobre muchacha. Ahí estaba en la iglesia y estaba como zombie, la veía usted y estaba así. Entonces, la realidad de los demonios, eso es verdad, hijos de mi corazón. Nosotros estamos viviendo en ámbitos espirituales. Usted es un hombre terrenal, carnal, pero hay un ámbito espiritual que gobierna lo natural. ¿Me escuchó? Hay un ámbito espiritual que gobierna lo natural. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, seguimos. Dios nos empezó a revelar todo con relación a la liberación, al origen de esas ataduras demoníacas. Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer o entender es que por mucho tiempo habíamos lidiado solamente con las ramas. Sentábamos a la gente, le aconsejábamos, les decíamos, pero la circunstancia no cambiaba y era la misma. Haga de cuenta que cuando usted le nace un árbol ahí en su patio y dice, es que este árbol está muy feo, y empieza a cortarle las ramas, pues resulta que al rato le vuelven a salir las ramas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a la raíz para cortarlo de raíz. Y eso es lo que nosotros estábamos haciendo, pues nomás cortándole las ramitas a las circunstancias, a las situaciones, lidiando con ellos, y al rato venían otros, pastores, ¿qué otro? Ok, mijo. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos que ir a la raíz. Amén. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que la única acción efectiva para ellos necesitaba que hubiera una respuesta espiritual para sus vidas. Amén. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo nos dice muy claramente, si quiere ir al libro de Efesios en el capítulo 6. En el versículo 12 nos habla muy claramente a las cosas que usted y yo nos estamos enfrentando. 6:12, sí. Carlitos, ¿por qué me diste esa que no se abre? No quiero tirarlo. Perdón. Gracias, hijo. ¿Ya lo tienen ahí? Fíjese lo que dice ese pasaje. Dice, porque no tenemos lucha. ¿Porque no tenemos qué? Diga, pelea, pleito, contienda. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra qué? Contra sangre y carne. Sino, ¿contra quién tenemos lucha? Principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿De cuándo? De este siglo, diga, de este siglo. ¿Qué más? Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Toda esta es una estructura militar del diablo, mi amado hermano. Sí, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Todas esas son jerarquías demoníacas en el reino de las tinieblas. Amén. Otra traducción, le voy a decir cómo dice otra traducción. Dice, porque no tenemos lucha contra gente hecha de carne y sangre, sino contra personas sin cuerpo, gobernadores de maldad en el mundo invisible. O sea que los demonios no tienen la misma estructura suya. Son invisibles, son incorpóreos, no tienen cuerpo, son gente espiritual. Pero déjeme decirle algo, ellos anhelan y andan buscando cómo entrar en la vida de una persona para poderse manifestar. Eso es lo que ellos buscan y anhelan. Amén. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de esta naturaleza espiritual de los problemas, entonces, muy voluntariamente nos metimos al proceso de liberación para poder ser más efectivos en el reino de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces,
nosotros empezamos a trabajar con la iglesia, empezamos a trabajar con el ministerio, nos limpiamos nosotros y empezamos a limpiar a los demás también. Amén. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos van a la pesca y que saben ir a pescar? Haga de cuenta que cuando usted, el pescador, trae y atrapa un pez, lo primero que tiene que hacer es abrirle las entrañas y quitarle las cosas para que el animal no huela mal. Amén. Pues así hay cosas que nosotros se nos tienen que quitar para que no demos ese olor. Amén. Muchos despedimos un mal olor. Amén. Nos tienen que limpiar de esas opresiones, de esas influencias amoníacas que tanto nos afligen en la vida, para que nosotros podamos ser libres de eso. Amén. Así es que tanto nosotros mismos, el liderazgo y toda la iglesia tuvimos que pasar por liberación. ¿Y sabe lo que pasó? Empezó la gente a tener una conducta tan diferente, empezaron a haber manifestaciones poderosas del reino de Dios, porque déjeme decirle algo, dice la palabra de Dios, que cuando se manifiestan las liberaciones en la gente, es porque el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no puede haber dos reinos en un mismo lugar. O sea, dos reinos no pueden estar en un mismo lugar. Por eso cuando el reino de Dios llega, el reino de las tinieblas se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Sí? Entonces, ese hombre que estaba lleno de miedos, de temores, de baja autoestima, introvertido, como les dije, empezó a Dios usarlo osadamente en muchas cosas. Amén. Y desde entonces mi vida cambió de tal manera que Dios me ha dado dar pasos de fe gigantes. Amén. Cuando la venda espiritual cayó de mis ojos, cuando la venda espiritual cayó de la gente, empezaron a reconocer que muchos empezaban a vivir en la libertad que nunca habían vivido antes. Y entonces sus mentes, nuestras mentes fueron abiertas para empezar a recibir la sabiduría y el conocimiento de Dios con relación a este tema. Amén. Así que dejemos de estar lidiando con las ramas para irnos a la raíz de las cosas, para empezar a traer a la gente esa la libertad que necesitan. Amén. Ahora déjeme decirle que la liberación es algo sobrenatural, no es algo natural. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hacemos los retiros, cuando los jóvenes los hemos metido a los retiros, les digo, tenemos que estar preparados para eso, porque nosotros nos enfrentamos a cosas espirituales, no a cosas naturales. Por eso los meto al ayuno, los meto en oración, los meto en una semana de santificación. Te olvidas del Facebook, te olvidas de la televisión, te olvidas de esto y te metes con el Señor. Porque las cosas que vienen no son cosas fáciles a las que nos vamos a enfrentar. Amén. ¿Sí? Son cosas difíciles. Nos hemos encontrado con demonios que nos sacan los trapos al sol a nosotros. Ahí estamos enfrentándonos y nos dicen, ¿no te acuerdas lo que hacías en tal parte y en tal lugar? ¿No te acuerdas lo que lo hablaba del pastor cuando... Ya le dijiste a tu papá lo que hacías cuando estás ahí adentro de tu cuarto y haces esto? ¿Te descubren los demonios? Por eso les digo, hijos de mi corazón, tienen que venir aquí en santidad. No podemos de otra manera. Amén. ¿Por qué? Ay, ya me tartamudeé, ¿verdad? ¿Por qué no podemos vivir en la santidad de Dios? ¿Por qué, si sabemos todo lo que Dios hizo por nosotros, por qué le escatimamos nuestra vida y no nos sometemos a su voluntad y le decimos, Señor, aquí haz conmigo lo que hay? Nunca te voy a fallar, Señor. Aquí está mi corazón para que lo hagas y lo moldees de acuerdo a tu voluntad. Nunca te voy a fallar. Padre, quiero que cada día mi vida sea un orgullo para ti. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque el mundo nos atrae, porque hay tantas cosas en nosotros que no nos permiten vivir en esa santidad. Porque ni siquiera sabemos lo que es la santidad. Y cuando nos hablan de santidad, tenemos miedo. Es que yo soy pecador. Y empiezan los pensamientos humanos en nuestra mente. Cuando tú entiendas tu identidad y tu propósito que tanto nos han hablado, cuando tú entiendas eso, cuando tú sepas quién es Dios, cuando tú sepas quién es el diablo, pero cuando tú sabes quién eres tú, entonces la tienes hecha.
Porque sabes quién eres, porque sabes la encomienda que Dios te puso, porque la asignación que Dios te puso sobre ti la vas a cumplir a pesar de lo que se levante. Y entonces entiendes que tienes un llamado de Dios. Entiendes que tú le tienes que dar cuentas a Dios. Y dices, Señor, yo no te voy a fallar. Ni con el pensamiento, Señor. Por eso sana mis pensamientos. Para que cada mañana mi pensamiento y mi mente siempre esté pensando en ti. Yo no tengo otra cosa en mi mente más que estar pensando en Él. Le digo, Señor, cada día te necesito más. Y entre más te conozco, pienso que menos te conozco. Porque cada día me sorprendes. Cada día me enseñas cosas nuevas que digo, wow, Señor, ¿por qué no lo había entendido antes? Pues por tonto y por tarugo, mi hijo, porque ahí está la palabra de Dios. Digo, sí, Señor, perdóname. Pero ese es mi anhelo, es mi deseo. Eso, me levanto con eso y me acuesto con eso. No hay otra cosa en mi mente que decirle, Señor, ayúdame. Necesito tu fortaleza. Dame tu poderosa unción para hacer las cosas. Ese es mi deseo y mi anhelo. No para que digan, ay, es que el pastor, no quiero eso. Quiero que usted glorifique a Dios a través de su vida. Que usted dé cuentas a Dios verdaderamente como un hijo de Dios. No que ande dando tumbos en su vida con circunstancias y situaciones que lo están llevando a otro lugar, pero no a vivir una vida de santidad de acuerdo a como Dios le está establecido en su palabra. Eso es mi deseo y oro por eso, intercedo por ustedes. Cada jueves nos dijo, Señor, vete, los jueves están como jóvenes, como ministerio, van a interceder ahí en la iglesia y aquí estamos cada jueves intercediendo por el pueblo, intercediendo por los pastores, intercediendo por nuestra nación, intercediendo por nuestra ciudad, intercediendo por la juventud, intercediendo por muchas cosas. Aquí venimos a eso. Nosotros no venimos a jugar, no venimos a ver qué nos pasó. Llegamos y nos dedicamos a eso. Y aquí estamos por una hora intercediendo, clamando a Dios con todo nuestro corazón. Señor, levántanos. Señor, levanta tu iglesia. Señor, despiértanos. Señor, quita la venda de nuestros ojos. Señor, haz esto. Señor, lo otro. Y nos vamos contra todos espíritus religiosos y todos espíritus que nos tienen cauterizada nuestra conciencia para no entender y para no discernir la palabra de Dios. Contra eso nos vamos. Nosotros no venimos a cantar cantitos ni a tomar café. Venimos a interceder, a eso venimos. Porque Dios es la encomienda que nos ha puesto y lo tenemos que hacer. Y les dije hace poco, yo no sé si hoy nada más vengamos los jueves, pero yo no sé si el día de mañana el Señor me dice, ahora vas a venir otro día. Y a otra vas a venir toda la semana. Y conforme Dios no nos tenga que hacer, así lo vamos a hacer. Por eso estamos aquí nada más 3 y 4. Y los otros durmiendo en sus laureles ahí en su casa. Por eso la iglesia está como está. Pero el día que nos pongamos las pilas y sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde te sacó y todo lo que tiene que hacer todos los días por ti, tus conceptos de Dios cambiarán. Me estoy poniendo serio, ¿verdad? Porque, hijo de mi corazón, te voy a hacer una pregunta a los padres. ¿Qué harías tú si a un hijo tuyo, un perro rabioso, lo trae de la boca y lo anda arrastrando y anda haciendo? ¿Qué lo hacías? ¿Qué harías tú? Padre, en el nombre de Jesús, perro, en el nombre de Jesús, te ordeno que... ¿Es lo que hacías tú eso? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Lo agarrabas a patadas y con lo que te... un palo, ¡vámonos! Algo hacías, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Ya saben quién es ese perro, se los digo. Así trae ese a muchos. Y cuando ve uno dice, Señor. Por eso cuando les hablo en el retiro les digo, necesitamos, por favor, hermano. Usted no venga y ore por los demonios, hijos, no se ora. Por los demonios se les echa fuera en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que se tiene que hacer. Los reprendes y los echas fuera. Pero he visto hermanos y hermanas en el retiro, así como a la distancia, como diciendo, no se me vaya, luego sale algo y... Perdón lo que le voy a decir, hermanas, pero estuve yo aquí en este último retiro y preferí irme nomás de ver cómo estaban haciendo las cosas. Cuando les dije, ustedes tienen la autoridad, no oren por los enfermos, no oren por los demonios, ustedes échenlos fuera. La autoridad la tienen ustedes, no Él sobre ustedes. En el nombre de Jesús hagan eso. Perdón.
Pero cuando uno tiene una expectativa de las cosas, tú no te puedes bajar de ahí. Perdóname. Porque si tú bajas esa expectativa, ya perdiste. Tú tienes siempre que pensar más allá. Amén. Y lo que hoy aprendiste, el día de mañana lo tienes que aprender mejor. ¿Ah? ¿No sucede eso allá afuera? Los médicos no están como antes todavía con el... ¿Cómo se llamaba la cosa que se ponía, Paco, así para oír? Pinar. Con la cosa esa. Era como una corneta, ¿verdad? Ya no están como eso. Ahora tienen aparatos y tienen... Pues, ¿y por qué nosotros no avanzamos? ¿Por qué seguimos en la misma condición? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿no acaso somos la iglesia del Señor llamada a hacer prodigios y milagros? ¿No somos la iglesia del Señor que debería estar avanzada en todas las cosas? ¿No somos la iglesia del Señor que nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para hacer las cosas? No, hermano, pero yo voy a la iglesia porque es bien padre aplaudir. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. La iglesia es otra cosa, mijo. Y mientras tu concepto de iglesia no cambie, vas a seguir haciendo igual tu tradición y tu religiosidad todos los domingos y todos los jueves. Perdón, se me salió. Dios nos tiene que hablar y Dios nos tiene que sacudir. No sabe cuántas veces me ha sacudido a mí. Y le digo, Señor, gracias. Y sígueme sacudiendo, sígueme haciendo eso que me haces todos los días. Y ya no importa que me duela. Ya estoy experimentando el dolor en el espíritu. Digo, no importa, Señor. Tú échale. Amén. ¿Sí? Porque a poco cuando tú quieres enderezar algo, no truena. Si tú quieres enderezar algo sin dolor y sin que truene, mi hijo. ¿Verdad que sí, mi hija? ¿Por qué me dice que sí? Porque es cierto, ¿verdad? Muy bien. Perdón, ya me quedan nada más 10 minutos. Entonces, ¿qué más? Hay una pregunta, por eso muchos no creen en esto. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Un cristiano puede estar poseído por un demonio? Sí, un cristiano poseído por un demonio. ¿Quién vota porque sí? 1, 2, 3, 4. No. La respuesta a esa pregunta es no. Un cristiano nunca puede ser poseído por un demonio. Porque una posesión es que un demonio te tiene cautivo en tu voluntad, en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos. Ahí te tiene totalmente cautivo. Amén. Pero lo que sí puede pasar en un cristiano es que esté demonizado. O sea, un demonio le esté fastidiando en área de su vida. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que recibió una ofensa y que no perdona a esa persona, esa es una puerta abierta para que los demonios entren y te estén fastidiando tu alma siempre. Mira lo que te dijo, mira lo que te hizo, viste cómo te miró y te sacó la lengua y esto y lo otro. Ahí está. Porque le abriste una puerta de falta de perdón. Así es lo mismo en nuestras circunstancias. No es que te haya poseído, sino hay una área ahí en tu vida que te está afectando y que se está dañando. ¿Por qué? Porque le dejaste no una puerta y muchas veces la ventana. Como decían antes, el zaguán, como decían antes en los pueblos. Así decía mi abuelo. Ve y abre el zaguán de allá atrás, me decía. Y ahí voy hecho bala. Porque la casa de mis abuelos estaba aquí y los daba hasta allá, hasta 100 metros atrás. Porque van a meter los tractores. Amén. Entonces, Dios pagó el precio por nosotros. Jesucristo nos dio la salvación, una salvación eterna. Amén. Sí, Cristo habita en nuestros corazones por fe. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Amén. Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Sí. Bueno, pues eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué seguimos muchos de nosotros aún padeciendo enfermedades hereditarias que vienen de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos?
a esas enfermedades y a esas circunstancias o ataduras. Son las que nosotros llamamos en este ámbito las maldiciones generacionales, que muchos dicen, no, esto no puede ser. La Biblia dice que el pecado del hijo no traspasa. Mi hijo, lea bien todo, por favor, tenga la amabilidad y la gentileza, como decía alguien. ¿Verdad, Paquito? Su nieta. Entonces, hijos de mi corazón, nosotros como cristianos no podemos ser poseídos, pero sí podemos estar siendo demonizados por un espíritu. Amén, torturados en nuestra mente. Hay cosas ahí en nuestra vida que le hemos dejado una puerta abierta a los demonios para que nos estén fastidiando. Amén, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto. Mire, hay dos palabras que tradujeron en la palabra de Dios de alguna manera errónea, pero vamos a verlo. Vamos a ver 3 pasajes. Vamos a ver Mateo 4:24. Estas 2 palabras son 2 palabras sustantivas, diga sustantivos. No son verbos, son sustantivos. Esas palabras en el griego es una palabra que se dice daimon, así como se dice, daimon. 4:24. Y hay otra palabra que también es sustantiva que se dice daimonión. Daimonión, ¿ok? Eso significa espíritus malos, espíritus impuros o demonios. Esas palabras en la palabra de Dios son intercambiables. A veces los usan de una manera, a veces los usan de otro. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, hay un verbo que viene de esas palabras, y ese verbo es la palabra daimonizomai. Daimonizomai con Z. Daimonizomai. Eso significa, o traducido, es como una persona que está endemoniada o poseída por un demonio. Amén. Entonces, en esas traducciones que vamos a ver, Mateo 4:24, ¿la tienen ya? Muy bien, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, ¿los qué? Los endemoniados. Así, aquí se está utilizando esa palabra. Dice lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Fíjese bien, siempre cuando en la palabra de Dios usted encuentra a alguien que se liberó, siempre también trae una sanidad a la vida de esa persona. ¿Me escuchó? Amén. ¿Sí? Luego, vamos más adelante, Mateo 9:32. Amén. Ok, dice, mientras salían ellos, he aquí, ¿le llevaron qué? Un mudo endemoniado. Amén. O sea, el espíritu que tenía esta persona era un espíritu mudo. Esa palabra otra vez se utiliza aquí. Amén. Ahora, Juan 10:21. Son nada más 3 ejemplos que le estoy dando con relación a esto. ¿Qué decía? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. O sea, dice, ¿puede acaso? Están hablando aquí de Jesús. Porque se acuerdan que decían que él expulsaba a los demonios por los demonios. Por favor, le dice, oye, pues un reino no puede estar dividido entre sí mismo. Amén. Dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Entonces, esta palabra otra vez se utiliza aquí. Esa palabra daimonizomai. Entonces, esta palabra es la que ha traído confusión por esas traducciones que ya se han hecho. Amén. Porque una persona no puede estar poseída por un demonio. Amén. Los cristianos no podemos estar poseídos, pero sí podemos estar demonizados. Hay un espíritu que nos está atormentando. Amén. Entonces, en nuestra experiencia en este ámbito, vemos que la mayoría de nosotros necesitamos liberación, y muchas veces no solo una vez. Amén, sino varias veces. Amén. Yo ahora, como he aprendido eso, yo mismo a veces me tengo que liberar de cosas. Mire, es el precio que tenemos que pagar de vivir en un mundo caído. Ese es el precio que tenemos que pagar, independientemente de nuestra condición humana como la tenemos. Ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Cuántas veces no está usted viendo la televisión y ve algo que no debe?
¿Cuántas veces va al cine y pasan algo que no debe ver? Amén. En fin, ¿cuántas cosas oye usted? Acuérdese que nosotros somos impactados en nuestra alma a través de nuestros sentidos. Ahí impacta nuestra alma. Amén. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que liberarnos por cosas. ¿Sí? Entonces, Dios, o a través de Jesucristo, nos proveyó el maravilloso ministerio de liberación. ¿Y sabe cómo nombró Dios a este ministerio? Lo nombró el pan de los hijos. Porque le dijo, no es lícito que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Quiénes eran los hijos? Los israelitas, los judíos, eran los hijos. ¿Y quién era la persona que le venía a pedir liberación de su hija que estaba ya atormentada por un demonio? Una mujer sirofenisa, dice la palabra de Dios, una mujer gentil, no era del pueblo. Y le dijo, perdona mi hijita, pero esto nada más es para los hijos. Así que tú no tienes derecho a eso. ¿Cuántos hijos hay aquí? Para los que empezaban, no, esos son para los de allá afuera. Los de aquí no, somos súper santos. Wow, no me lo sabe. Sin la aurilita no me la ve nomás porque estoy en la luz. Pero véame en la oscuridad y verá cómo se me ve la aureola ahí. Esto es para los hijos. ¿Pero qué hizo la mujer? Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que caen, de las sobritas que caen, Señor, por favor. Y le dijo, wow. Bueno, no dijo eso, pero traducido a la lengua que está. Wow. Nunca había visto una mujer con tanta fe. Bueno, así como tú crees, vete, mija, que ya tu hija fue sana. Wow. ¿Qué dirá usted cuando le diga, sí, mijo, vete porque ya tu hijo o tu hija está sana? Aleluya. ¿No quiere llegar usted a eso? ¿O quiere seguir todavía? Ay, papi, ten compasión, por favor, en el nombre. A veces parecemos limosneros cuando hablamos con Dios. No ha entendido que Dios es su Padre. Cuando usted entienda que Dios es su Padre. Cuando usted entienda que Dios lo ama a pesar de lo que usted es. Cuando usted entienda que Él mandó a su Hijo Jesucristo a vertir su preciosa cruz por usted, que usted piensa que no sirve para nada. Cuando usted dice, no pienso, Señor, yo no sirvo para nada. Le está diciendo, Señor, te equivocaste cuando me hiciste. Y yo creo que Dios no se baja a darnos unas cachetadas nomás porque es santo y porque tiene mucha paciencia, pero cuando y misericordioso, hermana, ¿verdad? Nomás por eso, pero si no, yo creo que cada rato el Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa si yo te hice? Aleluya. ¿Cuánto me falta? ¿Ya se quieren ir? Ok. ¿Me dan 5 minutos? ¿Quién me da 5 minutos? Levante su mano el que me da 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 40. Ya sabía poco que iba a hacer eso, ¿verdad, pastor? No, mejor, es más, el pastor Lizo sí. Se sentó en ellos mejor. No, ya vamos a terminar, rápido. Ok, ¿qué es la liberación? Mire, como les decía hace un momento, la liberación es un término que en la iglesia de hoy muy pocas veces se refiere a ella. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que es la liberación? Es la expulsión permanente de espíritus demoníacos o de entidades de maldad invisibles que no tienen un cuerpo físico. ¿Se lo repito? Ok. Es la expulsión permanente de espíritus demoníacos, de entidades de maldad invisibles que no tienen un cuerpo físico. ¿Qué es lo que hacen estos entes o estos seres? Engañan, influencian en las personas. ¿Cómo se dice? ¿Influencian o influencian? Influencian, esclavizan, atan a la gente, las atormentan ahí en su mente y luego los llevan a enfermarse. ¿Sabe lo que quiere un demonio de usted? ¿Que qué? Quiere deshacerlo. Porque sabe una cosa, como él sabe que Dios nos hizo a nosotros para sustituirlos a Él aquí en la tierra. Dice, estos me la van a pagar. Y todo lo que Dios ama, el diablo odia.
¿Me escuchó eso? Para que usted diga, ay, diablito. Si hay alguien con quien usted no tiene que tener compasión es con ese hijo de la mañana. Bueno, ya no es hijo de la mañana, ahora es hijo de la noche ese hijo. Amén. Entonces, cuando Jesús trajo ese ministerio, Él fue el primero que nos demostró el ministerio de la liberación. Amén. Entonces, el ministerio de la liberación siempre va acompañado de la presencia del reino de Dios. Porque la liberación es una manifestación de que el reino de Dios ha llegado a la vida de una persona, ha llegado a la vida de una ciudad, ha llegado a la vida de una región, ha llegado a la vida de un país. Esa es la manera de manifestarse del reino de Dios. Amén. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esa es la manifestación del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros como creyentes manifestamos algún problema en nuestra mente, algún problema en nuestra voluntad o nuestras emociones, nosotros tenemos que dejar de aconsejar a la gente para ir a la raíz de las cosas. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Me escuchó? ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Esto ya lo he dicho otras veces y perdónenme los psicólogos, pero la psiquiatría, la consejería, la psicología han sustituido al ministerio de liberación porque la iglesia, ay no. La iglesia tiene que levantarse con el poder del Espíritu Santo. Y decir, hasta aquí diablo, te enseñoreaste de este lugar y de mi vida. Ahora te vas en el nombre de Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos saben? Por supuesto. ¿Cuántos saben que su nombre está escrito en el libro de la vida y en el cielo? Uy, muchos no levantaron la mano. Ah, bueno, ok, perdón. Es que, ¿verdad? Sí es cierto. Es que no dije que levantaran la mano. Muy bien. ¿Y cuántos saben que su nombre lo tienen registrado ahí abajo? Amén. Amén. Dijeron, porque yo conozco a Jesús y sé quién es. ¿Quién es quién? ¿Quién es Pablo? Pues ese nos trae en jaque ese. Pues así tienes que saber que tú los traes en jaque. Pero cuando te ves, estoy cristianillo. Si yo soy el que lo traigo ahí, pastor, mire, el diablo me trae. Digo, pues ¿para qué lo levantó mi hijo si andaba ahí en la tierra? Amén. ¿Sí? Entonces, no estoy en contra de ellos. Hay gente que la necesita. Pero el pueblo de Dios lo que necesita es a la raíz. A ser libre. A buscar la libertad para servir a Dios con excelencia. Amén. ¿Sí? Déjeme decirle algo. Los demonios son la causa principal de muchos de los problemas emocionales en la gente. De sus problemas emocionales y de sus problemas físicos. Si le hablo de un porcentaje, es el 75% de los problemas que la gente enfrenta son de índole demoníaco. Amén. Por eso mucha gente no le gusta oír esto. Es que si yo le digo a la gente que está demonizada, se me va a ir de la iglesia. Quiere seguir manteniendo a la gente en la condición en la que está, en lugar de ir a enfrentarlos y limpiarlos para que la iglesia se levante, para que no se ofendan y que no se vayan. Va. ¿Cómo? Yo no lo dije, lo dijo ella. Muy bien. Entonces, ¿sabe que la más grande fortaleza del enemigo es la ignorancia que el hombre tiene acerca de todos sus engaños? Llega mi mujer y me dice, ¿sabes qué? Hoy tuve una mujer y me empieza a decir las cosas. Y le digo, esto y esto y eso. Sí, viejo. Pues ya sabemos cómo se maneja. Ya lo conocemos, de verdad lo conocemos cómo hace las cosas. ¿Sabe por qué lo conocemos? Porque a nosotros nos traía así. Y ahí estábamos. Ahí íbamos. Y ahí nos traía y rapeaba y barría con nosotros. Y ahí estábamos. Hasta que aprendimos y conocimos sus artimañas. Sabemos cómo se maneja. Y les digo una cosa. Siguen siendo las mismas artimañas de siempre.
Las mismas cosas, ¿verdad, doctor? Pastor, las mismas mentiras. Y la gente, ahí vamos. Hijos de mi corazón, es tiempo de levantarnos. Nomás la maestra. Usted y yo nos vamos a levantar aquí, maestra. ¿Sale? Eso. Chóquela. ¿Nos vamos a levantar o no, pastor? Ya estamos levantados. Estoy sentado aquí, pero por dentro estoy levantado, ¿verdad, pastor? Eso. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Vamos a terminar.